misericordias renovadas cada mañana. Y si hay algo cierto es que cantábamos, mora en nuestra vida, y es el regalo más importante que podemos tener nosotros como seres humanos. Así es. El tenerte a ti, el Dios de la creación, el Dios de toda autoridad, en nuestro corazón, en nuestro hogar, en nuestros trabajos, y donde quiera que vayamos, tu presencia nos acompaña. Amén. Y es un privilegio, Señor, el poder ser llamado a tus hijos. Así es. Y como hijo, buscamos la mirada del Padre, la mirada de aceptación, la mirada de bondad, de perdón, de misericordia. Señor, en esta mañana, al abrir tu libro santo, queremos que tú nos hables. Amén. De nuestra vida, de nuestro ser. Si hay algo malo, puedas tú enderezarlo en nuestra vida. Darnos el consejo a tiempo, Señor, para poder caminar bien en esta vida. Porque sin duda alguna, lo que tú quieres para nosotros es el bien y no el mal. Es la bendición y no la maldición. Muchas veces tomamos caminos y rumbos distintos y eso nos hace sufrir y angustiarnos. Pero en tu amor siempre tú quieres que volvamos a ti. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Tu palabra dice en las 7 cartas y en el Apocalipsis a las iglesias que el que tiene oído para escuchar, escuche lo que el Espíritu de Dios habla a la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Tomen sus asientos. Siempre es bueno, primer culto del año 2022, mi hermano. Oye, cómo avanza el tiempo. ¿Qué más tiempo estábamos celebrando el 18 de septiembre? Ya, Navidad y Año Nuevo pasaron, hermano, volando. ¿Cierto? Y ya comenzamos un año nuevo, un año de oportunidades. ¿Se da cuenta que uno se renueva cada vez que comienza un año? Y se entristece cada vez que termina otro. Pero lo que usted y yo debemos de entender es que las situaciones no marcan lo que somos. ¿Cierto? Porque a veces como estemos materialmente, marca cómo usted y yo afrontamos la vida. Cuando usted y yo tenemos, ¿cierto? Nos levantamos contentos, con ánimo, pero cuando no se tiene, viene, ¿cierto? Esa angustia, ese pesar, ¿cierto? En cada uno de nosotros para hacer las cosas. Y usted y yo somos hijos de Dios y las situaciones no debiesen marcar nuestro estado de ánimo. Así es. ¿Cierto? Pero sin embargo entendemos que sí sucede. Y uno siempre mira y dice, mira como para el lado para buscar que otro tiene más problemas que uno y eso a uno lo reconforta. ¿Se da cuenta? ¿Cierto? Uno dice, sí, estoy pasando un momento malo, estoy pasando un momento difícil, pero él sí que la está pasando más mal y eso como que a nosotros nos reconforta. Saber que el otro lo está pasando más mal y uno dentro de lo que está pasando no es nada comparado a lo que pasan algunas personas. Es nuestros pensamientos, nuestra racionalidad que muchas veces nos engaña. Por eso la Biblia dice siempre que nuestros pensamientos son engañosos. Muchas veces nos llevan a reaccionar de manera totalmente equivocada a lo que el Señor reaccionaría o en un momento determinado haría. Dios tenga misericordia de nosotros. Bueno, antes de comenzar, hermano, el sermón, Dios bendiga a mi hermana Nancy, que igual pasó un momento muy delicado, muy difícil, ¿cierto? Una pérdida de un familiar. Quería preguntarte, hermana, ¿cómo está tu otro sobrino? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está? Mal. Yo el sobrino está mal.
está mal. Que seguir orando entonces por tu familia, por ese otro sobrino que no hay ningún nada, y rechazan todos los intentos. Nosotros podemos igual rechazar todos los intentos, por eso no llevó mejor. ¿Qué vamos a hacer en la voluntad de Dios? Exactamente. Estamos contigo, hermano, en ese duro proceso de esperar, porque esperar es difícil. Es difícil y, como dices tú, esperar en Dios nada más, porque Él tiene la última palabra. Pero sabemos que detrás de un proceso, detrás de una situación como la que usted está pasando, mi hermana, hay familia, hay seres que aman a esas personas y por lo tanto sufren. Y nosotros debemos ser empáticos con nuestra hermana y con su familia, porque nada tenemos nosotros más contra. A cualquiera le puede pasar una situación terrible, Dios tenga misericordia de nosotros. Pero las situaciones se dan todos los días, independiente si usted alaba o bendice y glorifica al Señor. Pero sean todos los días, hermana, y te levantamos los brazos. Tiene aquí a personas que oran y que si quieres conversar pueden estar ahí al lado tuyo. Esperar en Dios, orar en el Señor, ¿cierto? Para que el Señor ponga su mano ahí y sea su voluntad también haciéndose en esa situación. Así es, bendito Dios. Amén. También la esposa de hermano Late, ¿cierto? Pasó una situación difícil esta semana. Junto a toda su familia también, ¿cierto? Dios les pueda estar consolando, Dios les pueda estar ayudando, fortaleciendo, sobre todo, ¿cierto? A su esposa, que era su hermana. Y obviamente una pérdida así, ¿cierto? No es fácil de sobrellevar. Y Dios bendiga, ¿cierto? Y fortalezca a mi hermano que está al lado de su esposa, ¿cierto? Y tiene que ser ahí el soporte que ella tiene. ¿Cierto? Así que Dios te bendiga, hermano, y Dios bendiga a tu esposa y a tu hermano. Entonces usted va a abrir el libro de la palabra de Dios en el segundo libro de Reyes, capítulo número 5. O segunda de Reyes, capítulo 5. Ahí las hermanas ayudan a aquellos que les cuesta un poquito. Está en el Antiguo Testamento, segundo libro de los Reyes, capítulo 5. 5:1. ¿Se ha dado cuenta que uno se confunde con el primer y segundo libro de Samuel? Sí. A veces el segundo libro de los Reyes está en el segundo de Samuel y dice, oye, no aparece la lectura. Pero siempre como que se confunden esos libros. ¿Ya? Segundo libro de los Reyes, ¿cierto? Capítulo 5, del 1 al 8 dice así. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así
así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Asiria, anda, ve y yo te enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Y luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ves cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el profeta, ¿cierto?, escuchó esta problema que había, dijo el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos y envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Ahí encontramos una persona, ¿cierto?, Judá, un hombre, ¿cierto?, que no tenía miedo a decir, aquí hay Dios, ¿cierto? Pero ¿por qué es importante lo que termina diciendo el profeta Eliseo? ¿Cierto? Diciendo, venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y para eso tenemos que ir al primer versículo. Veamos quién era este hombre que venía delante del profeta. No era cualquier hombre. Era un hombre muy poderoso. Y la Biblia lo describe de la siguiente forma. General del ejército del rey de Siria. Varón grande delante de su señor. O sea, de alta estima delante del rey. Y lo tenía, ¿cierto?, dice, por alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este era un hombre valeroso en extremo, pero tenía un defecto. Tenía un problema este hombre. Este hombre grande, este hombre valeroso, este hombre, ¿cierto?, militar, tal vez segundo al mando después del rey, tenía un problema. Era un hombre valeroso, sí, ¿cierto?, de alta estima, con hombres a cargo, de un poder, ¿cierto?, absoluto después del rey, pero era leproso. Y la historia dice, ¿cierto?, que la lepra era una enfermedad incurable. Y también, aparte de ser incurable, era una enfermedad vergonzosa. ¿Ya? Porque la lepra se le hacen llagas en la piel a las personas. ¿Ya? Heridas, nunca se sanan, todo lo contrario, va avanzando y creciendo esas heridas y el dolor, imagínense, hermano, para poder hacer sus cosas cotidianas. Era lo que sentía imagínense un hombre poderoso, herido en su orgullo por tener esta enfermedad. ¿Se dan cuenta? Muchas personas que lidian con su enfermedad y sienten vergüenza alguna de darla a conocer. ¿Por qué? Porque a veces el mundo y las personas, ¿cierto?, estigmatizan a las personas por lo que están viviendo. Si no, hermanos, no lo sabría yo cuando nosotros como familia nos contagiamos del COVID, nadie se quería acercar a nosotros en el barrio ni en el trabajo, hermano. ¿Cuánto más esta enfermedad que era tan visible? Porque si usted ve el COVID no es una enfermedad visible, ¿cierto? Que uno diga, hermano tiene COVID, lo caché. No, no es así. Pero lo que es la lepra
usted a la lengua, ¿cierto? O cierto, una cierta distancia, ya ve que esa persona tiene un problema de piel. Entonces, estas personas tenían que lidiar con eso, con una enfermedad incurable, pero también con un rechazo de las personas. Y en Israel había otra carga, que estas personas eran desechadas por la sociedad. ¿Cierto? Vivían aparte de las personas comunes. Afuera, habitaban afuera, ¿cierto? ¿Para qué? Para que las otras personas no se contaminen. Porque era una enfermedad que también se traspasaba. ¿Ya? Entonces, vemos que Naamán, siendo un hombre tan poderoso como dice la palabra de Dios, tenía este problema. ¿Ya? Entonces vemos a este hombre poderoso, ¿cierto? Ahí está la primera descripción que da la palabra de Dios, y a eso tenemos que poner, ¿cierto? Antes de pasar a la segunda persona, ¿cierto? Importante de este relato, es que Siria e Israel, hermano, no se llevaban bien. Eran enemigos, ¿cierto? Siempre estaban ahí en lucha, en desacuerdo. Y nos cuenta la palabra de que banda, ¿cierto? O parte del ejército de Siria fue a Israel y capturó a una joven de allá. Y la trajo cautiva, prisionera, siendo una esclava, a la casa de Naamán, ¿cierto? Trabajaba ahí con la esposa de Naamán. Y por un momento pensemos, usted y yo somos libres, gracias al Señor, vivimos en un país libre, vivimos, ¿cierto?, en un país donde se nos permite hacer casi todas las cosas. Y esta joven seguramente era una persona como usted y como yo. Y que de la noche a la mañana estas bandas fueron, la tomaron de su hogar y la trajeron como esclava, ¿cierto?, a casa de este militar, ¿cierto?, para salir en su casa, en la casa junto a su esposa. No es fácil la situación de esta mujer, de esta muchacha, como dice aquí la palabra de Dios. Y si usted se da cuenta, el creer y la fe no tiene edad. Que cuando aquí habla de una muchacha, habla de una niña, ¿cierto?, que está pasando recién a la adolescencia tal vez. Y ya esta niña, ¿cierto?, había algo que en su corazón jamás nadie podía arrancar, que era la fe en Jehová Dios de los ejércitos. Y vemos que la fe de esta mujer, ¿cierto?, estaba arraigada en su corazón. Por eso yo comencé diciendo que a veces a nosotros las situaciones marcan nuestro estado de ánimo, ¿cierto? Alguien que ha perdido su trabajo y pocas ganas tiene de hacer cosas. Alguien que le han diagnosticado una enfermedad, ¿cierto?, con la cual tiene que lidiar toda su vida, tal vez terminar, poco ánimo tiene de hacer cosas, ¿cierto? Ahora vemos acá una niña, ¿cierto?, que es traída cautiva, esclava, prisionera, sin ver a sus papás, sin ver a sus familiares, sin ver su tierra donde ella creció, se encuentra en una situación difícil, aproblemada, atribulada. Eso sería lo que usted y yo tal vez pensáramos. Pero aquí la palabra de Dios dice que esta niña, que esta muchacha, ¿cierto?, habló con su patrona, ¿cierto?, con su ama, y le dijo, ¿sabe? Si su esposo rogara al profeta que hay allá en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Oiga, hermano, tremendo. ¿Sabe por qué? Porque una persona con convicción solamente puede decir esta frase.
Porque entendamos a quién esta muchacha le estaba dando esperanza. No le estaba dando esperanza a una persona cualquiera. Le estaba dando esperanza al segundo persona al mando del país de Siria. Que ya dijo la palabra, ¿cierto? Que era un hombre muy valeroso y con muchos hombres a su cargo. Pero a esta niña no le importó. No le importó el lugar donde ella estaba. ¿Se da cuenta de eso? A ella no le importó ser una esclava. A ella no le importó que la hayan traído presa y contra su voluntad desde un país a otro. Y más encima a servir a los que la capturaron. O a la persona que dio la orden para que esta niña venga presa a su país. ¿Cómo usted y yo reaccionaríamos ante esa situación? ¿Cierto? Tal vez no nos podemos colocar en esa situación, pero pongámoslo en una situación normal. ¿Cómo nosotros afrontamos las situaciones cuando alguien a usted y a mí nos hace la vida imposible o nos cae mal? ¿Se da cuenta? Siempre hay alguien. En el trabajo, en el vecindario, o hasta en la misma iglesia. Siempre hay alguien, ¿cierto? Que ahí anda y nos hace cosas y pongámonos que esa persona esté enferma, esa persona esté pasando por momentos difíciles. Tomaríamos la actitud de esta niña, de esta muchacha, de decirle, ¿sabes qué? Yo tengo la solución para tu problema. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Dios hoy día a usted y a mí nos lleva a meditar y a pensar que este es un año 2022 de oportunidades. Y no importa la condición de que tú y yo estemos, o en el lugar donde tú y yo estemos, no importa si tú sabes más o sabes poco acerca de la palabra de Dios. Lo importante es que Dios nos va a dar a usted y a mí oportunidad para hablar de Él. Dios a ti y a mí nos va a dar una oportunidad de testificar que Él vive y habita en nuestros corazones, a pesar de que tal vez esa persona a la cual usted le va a hablar lo desprecie, hable mal de usted, ¿cierto? Siempre le perjudique. A pesar de todo eso, mi hermano y mi hermana, si somos capaces de presentar a nuestro Señor Jesucristo a estas personas, es porque en nuestro corazón hemos entendido que hay algo más importante que nuestra propia vida y que nuestro propio ego, que es que las personas sean salvas. Todas necesitan la salvación. Y eso lo demuestra aquí esta mujer, esta niña, esta muchacha, que no le importó, ¿cierto? Que al que le estaba dando esperanza era el militar, ¿cierto? De moda, el más capaz, el más fuerte. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Por qué yo digo que le dio esperanza? Porque el versículo 4, ¿cierto? Dice que entró Naamán, ¿cierto? Le entró donde el rey y le dijo, ¿sabe qué? Hay una niña que capturamos allá en Israel y que ella dice que hay un profeta allá que me puede sanar. Y yo digo, ¿qué desesperación tenía este hombre? Tanto sería esa enfermedad que lo afligía, que lo asolaba, que buscó refugio en una simple declaración. Y si usted se fija, hermano amado, este hombre, si llegaba allá hasta donde el profeta y el profeta no la sanaban, tal vez la niña, ¿cierto? Con la rabia del hombre, ¿cierto? Porque
cuando uno da esperanza a una persona, ¿cierto? Y no se cumple, se decepciona y se amarga, ¿cierto? Y hace cosas terribles. Pero a esta niña no le importó eso. Lo que a ella le importaba era que ella sabía que había una oportunidad para ese hombre. A pesar que a ella le había hecho mal, había una oportunidad. Y el rey de Siria, ¿cierto?, le dice a este general, ¿sabes qué? Anda, Israel, yo te voy a dar una carta para que tú se la presentes al rey de Israel y el rey, ¿cierto?, ahí te trate, ¿cierto?, como a mí mismo y pueda el profeta hacer la obra en ti. Lo que no sabía el rey de Siria era que el rey de turno en Israel en ese tiempo no creía en Jehová Dios. Porque si usted ve cuando llega, ¿cierto?, Naamán, el general, y le dice, le entrega todos los recados, la carta, y le dice a qué ha venido, este hombre, ¿cierto?, en vez, ¿cierto?, de alegrarse, como cualquier hombre de fe, ¿cierto?, que cree en Jehová Dios, porque hay una oportunidad. Mira, si yo sano a esta persona, tal vez se va a congraciar conmigo el rey de Siria, vamos a hacer unión, ya no vamos a pelear más, vamos a hacer ciertos vínculos internacionales, pero no. Lo que él hizo, ¿cierto?, rasgó sus vestidos en señal, ¿cierto?, de protesta, de angustia, de desesperación, de impotencia, y dijo, soy yo Dios, que yo doy y quito la vida para que envíe a mí y sane un hombre de su lepra. Entonces dice, yo considero ahora y veo que el rey de Siria, decía él, quiere conmigo por medio de esto pelear conmigo. Porque sabe que yo no lo voy a sanar y que este hombre no va a irse sano. Entonces el rey anda buscando pretexto para pelear conmigo, para destruir mi reino. Miren la esperanza que tenía. Entonces dice que cuando el hombre de Dios, Naamán, escuchó, ¿cierto?, que el rey había rasgado su vestido. Y yo creo que a Naamán tiene, o sea, si Eliseo tiene que haberle dado raya, mi hermano. ¿Cierto? Oye, tiene que haber dicho, ¿cierto? Somos israelitas, tenemos el Dios Todopoderoso, las leyes desde chicos se nos entregan. Y él viene a dar un tremendo espectáculo delante de las personas. Y Eliseo, ¿cierto?, dijo, le envió a decirle al rey, entre otras cosas, ¿cierto?, no te desesperes, ¿por qué rasgaste tu vestido? Lo hiciste, le está diciendo de puro, en vano lo hiciste. Y ahí dice, ¿cierto?, venga a mí, ¿cierto?, Naamán, venga el poderoso ese que viene y sabrá que hay Dios en Israel. Hermanos y hermanas, nos enfrentamos a problemas todos los días. Vivimos en caos. Vivimos en desesperación. Y usted y yo oímos constantemente problemas. Así es. ¿Y nuestra reacción cuál es? ¿Rasgar nuestros vestidos como el rey que no sabía a quién adoraba, no sabía quién estaba sobre su nación? ¿O actuar como Eliseo, que no se desesperó, todo lo contrario, aceptó el desafío, dijo, ¿sabes qué? Que venga delante de mí y vas a ver que hay Dios en Israel? De la misma forma, Dios todos los días nos pone a usted y a mí personas. ¿Se ha dado cuenta? Personas, hermanos y hermanas, personas. ¿Y qué le decimos a esas personas? ¿Sabes qué? Ni siquiera le decimos voy a orar por ti. Ven un ratito, ven acá, voy a orar por ti, permíteme orar por ti. No le decimos eso.
¿Por qué? Porque a veces nosotros mismos estamos convencidos a quién servimos, a quién adoramos, a quién exaltamos. Así es, Señor. Que tiene todo el poder para en un momento cambiar la situación. Por eso, mi hermano, mi hermana, hoy debemos de ser como este hombre, el profeta de Dios, Eliseo. Tenemos que ser choros, pero en la parte espiritual. ¿Se dan cuenta que a veces somos choros para otras cosas? ¿Ah? Cuando se nos toca el ego, oh hermano, ahí saltamos, ¿cierto? Pero en la parte espiritual, mi hermano, es ahí donde debemos de ser atrevidos. Es ahí donde debemos de ser valientes, osados. ¿Qué necesita? Estoy atribulado, venga para acá, vamos a orar. ¿Sabe? Hay solución para su problema. ¿Está enfermo? Mire, la palabra de Dios dice, si está enfermo, llamen a los ancianos, vamos a orar por ti y por tu enfermedad. Esas son las cosas que cambian el rumbo de las personas. Esta muchacha, ¿cierto? Con su testimonio y con su forma de ser, cambió la vida de este varón llamado Naamán. Pero no sabía que se iba a encontrar con otro atrevido y osado al otro lado. ¿Cierto? Que era más atrevido todavía, dijo, tráigalo para acá. Acá vas a ver, ¿cierto? Que hay Dios. Y la historia, ¿cierto? Dice que cuando llegó, ¿cierto?, este general a la casa de Eliseo, Eliseo con su criado le dijo, sal y dile a ese general que está afuera que vaya al Jordán y se sumerja 7 veces y se le va a limpiar la lepra, va a quedar sano, se va a poder ir a su casa tranquilamente y vivir una vida espectacular. Y Naamán se enojó. Se enojó porque quería que el profeta le venga a él a decir lo que él tenía que hacer. Es más, yo creía que él quería que Eliseo vaya y lo acompañe en todas las andanzas. Y dice que se fue enojado. ¿Se da cuenta? Y aquí hay algo, una enseñanza muy buena. Cuando usted y yo estamos en desesperación, cuando las personas están en desesperación, ¿se da cuenta? Y usted le dice, ¿sabes qué? Hay una persona que te puede sanar. Hay una persona que te puede dar esperanza. Hay una persona que te puede hacer descansar. ¿Cierto? Por lo general, mi hermano, las personas rechazan esa invitación. Imagínense este hombre viviendo con esa lepra, ese dolor, esa desesperación, esa marginación que tenía él. Y llega y el profeta le dice, vaya y 7 veces se sumerge ahí en el río y va a quedar bien. Y se enoja. Por eso digo, es cuando las personas vienen a usted, ¿cierto? Le dice uno, vaya a la iglesia. Allá, ¿cierto? Va a conocer a Dios. No. Yo creo que Dios me sana aquí, en mi casa. Pero en una iglesia no. ¿Se da cuenta? Prefieren seguir sufriendo que darle una oportunidad a Dios. Y es como, ¿cierto? Como controversial la actitud de las personas. Buscan la paz, pero cuando uno le da la solución, no la hace. Y se da cuenta que después dice el relato que los mismos soldados le dicen, mi Señor, dice la palabra que le dijeron, Padre mío, pero has venido de tan lejos, ¿y por qué no haces lo que el profeta te dice si ya estás acá? Y el militar le dice, pero si allá donde vivimos hay ríos mejores que lo que están acá. Bueno, la historia dice que finalmente va al Jordán y 7 veces se sumerge. ¿Qué pasa? Dice entonces, descendió en el 14, dice, y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpia. Y dice que volvió al varón de Dios, volvió, ¿cierto?, este militar al varón
Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí que ahora conozco que no hay Dios en la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Y los de la prosperidad dirían: amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Cierto? Este es un hombre agradecido. Pero aquí vemos que Eliseo le dice: mas él le dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Él intentaba aceptar alguna cosa, pero él no quiso. ¿Por qué? Porque la bendición, hermano, no se paga. Así es, no tiene precio. No se paga. Si usted le habla a una persona acerca de Dios y quiere sacar algún beneficio personal, está mal. Así es. Porque a veces también somos así. Le hablamos a una persona por un momento, ¿cierto? Porque queremos sacar, no sé, una amistad, tener un gancho para recibir, adquirir algo, hermano, y eso está mal. Porque la bendición no se compra. La bendición viene exclusivamente de parte de Dios y es por gracia. Por gracia. Por gracia. Así que mi hermano, mi hermana, año 2022, Dios va a dar oportunidades. Va a dar oportunidades para hablar de Él y traer, como dije yo, ¿cierto? Antes de que terminemos el año 2021, oportunidad a usted y a mí. Hay 365 días en el cual usted y yo debemos de ponerle el desafío de traer una persona a los pies de Cristo. ¿Una persona es mucho? No, ¿cierto? Es hablar, hermano. Es invitarle a su casa, tomar una necesita, ¿cierto? Hablarle de la palabra de Dios, tener tiempo para hablar con él. Pero el desafío está. Una cosa importante, le pregunto a usted: ¿Naamán se convirtió al Señor? Cuando Dios sana a una persona, ¿es señal de que esa persona recibió la salvación? No, ¿cierto? Hay muchas personas que son sanadas por el Señor o que Dios le arregla el problema, pero eso no significa que esa persona va a aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Y es más, hay muchas personas dentro de la iglesia que están en esa condición, que Dios le ha hecho el milagro, Dios le ha demostrado su poder, pero no lo han aceptado como Señor y Salvador. ¿Cómo vemos esto? Porque siguen en sus costumbres, siguen en su idolatría, siguen, ¿cierto?, en sus malos hábitos. Y usted y yo tenemos un Dios de transformación. Amén. Un Dios que cambia la vida. Señor, amén. Y dice en el versículo 18 que, miren, Naamán había sido recién sano y le dice a Eliseo lo siguiente. Por eso yo digo esto, y aquí es donde yo digo que Naamán no recibió a Dios completamente, porque dice: en esto perdono Jehová tu siervo, que cuando mi señor, el rey, entrara en el templo de Rimón para adorar a él y se apoyara sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone esto a tu siervo. ¿Se da cuenta? Y está diciendo: ¿sabe qué? Cuando yo entre con el rey al templo allá de Rimón, ¿cierto? El templo donde ellos adoraban a Baal, Jehová perdone, ¿cierto?, si yo lo adoro, lo inclino delante de él. Entonces Eliseo entendió inmediatamente y dijo: ven en paz. Se fue pues y caminó como media legua de la tierra. ¿Sabe qué? Es difícil que una persona llegue a los pies de Cristo en este tiempo, pero no es imposible. ¿Por qué? Porque hay Dios en tu vida y en mi vida. Hay Dios en Alerce, mi hermano. Amén. Y Dios todo lo puede hacer. Amén. Póngase de pie. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque sobrepasa todo nuestro entendimiento.
2022 sea un año de oportunidades. Amén. Sea un año en el cual Gracias. tengamos un espíritu, como dice tu palabra, de valentía, de dominio propio y de amor sobre todo. De amor como esta niña que se atrevió a hablar. Se atrevió a decir, ¿sabes qué? Hay esperanza para ti. Hay un Dios que todo lo puede y que yo conozco. Y en este año 2022 que esta palabra, Señor, que se nos ha leído, se haga vida en nosotros. Amén. Que cuando le hablemos a las personas podamos decirles, ¿sabes qué? Yo te voy a hablar de un Dios que yo conozco. Un Dios que me ha hecho a mí pasar la experiencia y convirtió mi vida. Ese Dios quiero presentarte. Ese Dios quiero yo decirte que está. Señor, gracias y enséñanos a ser hombres, mujeres, Señor, con el espíritu de valentía. Que podamos decir como Eliseo, hay Dios. Amén. Aquí. Todavía está Dios Sí, Señor. para salvar y sanar. Señor, amén. Gracias te damos, Padre, por esta hermosa culto. Bendice a cada uno de mis hermanos y podamos ser como los hombres deberían de llegar a nuestros hogares y meditar en esta palabra. Sí, Señor. Porque cada vez que leemos tu palabra, siempre podemos sacar algo nuevo Amén. para nuestra vida. Gracias. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Tomen asiento porque es lo último que les voy a